al 18, muy bien, 13 al 18. Hay una enseñanza muy importante, muy pertinente, muy práctica, no solamente para la audiencia original en la cual Santiago estaba escribiendo. Era una congregación que tenía muchos problemas, muchos conflictos. Estamos hablando de la iglesia del primer siglo, que siempre la ponemos por modelo a la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, siglo XX, XXI, siempre tendrá sus problemas, siempre tendrá sus inconsistencias. Santiago, como líder de la iglesia de Jerusalén, es el hermano o medio hermano del Señor, que fue uno de los principales en Jerusalén. Lo vemos ahí liderando en Hechos 15 el concilio de la iglesia de Jerusalén, cuando va Pablo y Bernabé y cuando van con aquel problema de los gentiles. Santiago era uno de los líderes de la iglesia, fue un hombre sumamente respetado y reconocido. Sin embargo, la congregación que él estaba liderando no estaba muy bien, que digamos. ¿Por qué? Porque faltaba mucha madurez espiritual. Y bueno, y Dios viene apuntando y viene hablando a nuestras vidas durante todo este año acerca de lo importante que cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, podamos crecer espiritualmente, podamos madurar espiritualmente, podamos cultivar un corazón y una mente forjada por la palabra de Dios por medio de su Espíritu Santo, para ir corrigiendo todas las cosas que no edifican, todas las cosas que no son de bendición. Y es lo que Santiago está haciendo. La intención de Santiago es una carta muy dura, pero es una carta muy práctica para corregir la mala praxis espiritual de una iglesia inmadura, donde había celos, pleitos, había divisiones, los pobres para allá, los ricos para allá, había favoritismo. Santiago dice: no, hermanos míos, ustedes no pueden obrar así, porque esa sabiduría no proviene de lo alto. Así que vamos a seguir con el tema de la sabiduría. Hace varios domingos que venimos hablando del tema de la sabiduría. Versículo 13 entonces al 18. Santiago 13 al 18, los versículos del capítulo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Estos domingos atrás habíamos estado hablando de esta sabiduría que Santiago la describe como una sabiduría terrenal. Ese es su origen animal y diabólico. Vimos el origen de esa sabiduría, no tiene nada que ver con la otra sabiduría, es completamente opuesta, son antónimas la una de la otra, no tienen comunión la sabiduría terrenal con la sabiduría celestial. Aparte, sus características son completamente diferentes y los efectos son completamente diferentes. Entonces ya vimos estos domingos pasados el origen de la sabiduría del mundo, la sabiduría terrenal, vimos las características y vimos las consecuencias de dejarse llevar por esa sabiduría del mundo. No sirve para nada y no produce absolutamente nada bueno. Eso nos tiene que quedar claro. Nosotros no tenemos que echar mano a esa sabiduría del mundo, que es terrenal, que es animal, que es diabólica, que Dios no la aprueba, no tiene la aprobación de Dios, y si no tiene la aprobación de Dios, tampoco tiene la bendición de Dios, habíamos dicho. Y bueno, y estos hermanos se estaban rigiendo por ese tipo de sabiduría, por eso había allí todo tipo de disensiones entre ellos. Santiago le dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jactan ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto. Es clarito. Entonces, ¿cómo sabemos que nosotros somos sabios? ¿Cómo sabemos que la sabiduría de lo alto es la que me está guiando, la que me está formando? Bueno, porque esa sabiduría de lo alto tiene un origen muy diferente a la sabiduría terrenal,
tiene características muy diferentes y tiene virtudes muy diferentes. Y esas virtudes se van a ver en la vida de aquellos que las poseen. El origen de esta sabiduría, del versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto. Esa frase de lo alto es para decir que esa sabiduría proviene. ¿Quién está en lo alto? Dios. Esa sabiduría tiene una sola fuente. Esa fuente es Dios. No podemos buscar otro tipo de sabiduría que no sea la que provenga de Dios. Es la única fuente pertinente que Dios autoriza a su pueblo y a su iglesia a nutrirse de esa sabiduría. Él es la fuente. Como dijo Pablo a los Colosenses, en Cristo están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Así que esa fuente es para todos aquellos que estamos en Cristo, para todos aquellos que nos hemos apropiado mediante la fe de la persona de Jesucristo, quien es la sabiduría de Dios manifestada, hecha carne, la sabiduría de Dios hablada, la sabiduría de Dios por medio de su Espíritu y su palabra. Así que la fuente de esa sabiduría es únicamente de Dios. Ahora, mis hermanos, esta sabiduría que tiene ciertas características del versículo 17, que la vamos a ir viendo, la sabiduría que viene de lo alto, como dice Santiago, ahora no es meramente lo que ella es en sí misma, sino lo que produce en los creyentes. No solamente lo que es, sino lo que produce. Santiago va a ser muy cuidadoso en darnos estos dos perímetros, por decirlo de alguna manera, de esta sabiduría. No solamente lo que es completamente opuesta a la otra sabiduría que ya ha dicho, sino que también produce cosas muy diferentes a la primera sabiduría. La vamos a ir viendo. En otras palabras, es lo que Dios hace en la vida de los creyentes. ¿Dios hace a los creyentes envidiosos, celosos? No, la sabiduría de Dios hace lo contrario. Por eso la primera característica de las 7 que va a dar Santiago, en el versículo 17, da 7 características bien definidas de la sabiduría de lo alto. Y la primera, ¿cuál es? Es pura. Es pura. ¿En qué sentido es pura? En 2 sentidos. Es pura porque la fuente en la cual proviene esta sabiduría es pura. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen? Dios. Y Dios es santo. La palabra que Santiago usa ahí para pura es libre de contaminación y de impurezas. Es una sabiduría que desciende de lo alto, desciende de la presencia misma de Dios, y Dios es santo, santo, santo. Él es puro. Por tanto, esa sabiduría que viene de Dios produce también pureza en la vida de aquellos que poseen esa sabiduría. Produce pureza en nuestros pensamientos. Produce pureza en nuestro carácter. Produce pureza en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos. ¿Por qué? Porque estamos siendo influenciados por esa sabiduría que desciende de lo alto, que es primeramente pura. Nos va a dar pureza de corazón. Pero también en el contexto, Santiago se está refiriendo a una sabiduría que es pura en sus deseos, en sus acciones hacia el otro. Es decir, cuando uno va a decir algo, cuando uno va a hacer algo, esa sabiduría va a ser pura en cuanto a las intenciones que tengo con el otro. En este caso, con mi hermano. Es una sabiduría que nos produce pureza de acciones y de palabras. Cuando hago algo o cuando digo algo, ¿qué sabiduría está incitando mi mente y mi corazón? ¿La de abajo o la de arriba? ¿Qué sabiduría? Porque si es una sabiduría pura, por más que yo tenga que exhortar a un hermano, corregir a un hermano, reprender a un hermano, bueno, lo voy a hacer con este tipo de sabiduría, que es una sabiduría que crea una sinceridad de palabras y de acciones, que no hay malas intenciones en la persona cuando habla o cuando dice algo, sino que lo hace de buenas intenciones. Por eso esa sabiduría es pura. Pero también la palabra pura es sinónimo para la palabra santo. Es decir, en otras palabras, esta sabiduría se va a traducir en la vida de los creyentes en una vida de santidad. Ningún creyente que pretenda decir que es sabio va a tener una vida media torcida. La verdadera sabiduría, que es pura, va a ir purificando, va a ir santificando nuestras vidas, no va a ser más santo. La sabiduría del mundo no nos hace cada vez más santos. No nos hace cada vez más santos. Pero la sabiduría que desciende de arriba
nos va a hacer más santos. ¿Por qué? Porque ella me va a enseñar a apartarme de aquello que contamina mi mente, mi corazón, mi vida espiritual, la sabiduría de lo alto. El cristiano sabio, hermano, sabe discernir y decir, no, esto no me edifica, no, esto no es agradable delante del Señor. No hay que andarle machacando y machacando y machacando, porque Él tiene esa sabiduría de lo alto, y esa sabiduría de lo alto le va capacitando para discernir lo que está bien de lo que está mal, lo que le edifica de lo que no le edifica, lo que es de bendición o lo que es de tropiezo. Y es sabio. Y eso es lo que produce entonces esta sabiduría. No solamente entonces que es pura en sus intenciones, en sus acciones, sino que también es pura, nos hace santos, nos va santificando, nos va apartando de todo aquello que no es la voluntad de Dios. Entonces, la primera manifestación de haber invocado el nombre del Señor Jesucristo para salvación es justamente eso, como dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conocen, Señor, a los que son suyos. Hemos sido comprados por Dios y para Dios. Y luego Pablo agrega, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo. Está hablando en términos de salvación. Los verdaderos salvos siempre se están apartando del mal. Han sido comprados por Dios y para Dios para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso lo hace la sabiduría de lo alto. La sabiduría del mundo nos hace pecar en contra de Dios. La sabiduría de lo alto, la que procede de Dios, nos hace hacer cada vez más santos, más apartados para Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra santo, apartado para Dios. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos comprados por Él y fuimos comprados para Él, para ser instrumentos en sus manos. Y para que Dios nos use tenemos que estar limpios, tenemos que apartarnos de la iniquidad. La sabiduría del mundo hace lo contrario. La sabiduría del mundo nos lleva a terrenos que nos ensuciamos espiritualmente, mentalmente. Nos aleja de la comunión del Señor. La sabiduría de lo alto nos da temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ya lo vimos. El Proverbio capítulo 1, versículo 7. El temor de Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. En segundo lugar, hermano, la primera característica que Santiago da dice que esa sabiduría es pura. Es pura. Es pura. Acuérdense de eso. La segunda característica que nos da dice que es pacífica. La otra cara de la sabiduría que Santiago nos ha dicho en el capítulo 3 es completamente contraria, porque la sabiduría de lo alto es pacífica. La otra sabiduría, ¿qué hacía? Había líos, había pleitos, había celos. ¿Era sabia esa congregación? No. Si hay toda perturbación y obra perversa, como decía Santiago, no había ningún tipo de sabiduría. Esta era pacífica. Por eso hoy leímos ahí, hermanos, cuando Santiago les decía en el versículo 21 del capítulo 1, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero tienen que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, tenían que aceptar esa palabra con mansedumbre para corregir sus vidas. Pero ellos rechazaban las instrucciones. Así que esta segunda característica es también importante, es pacífica. La palabra pacífica tiene la raíz de una palabra griega donde viene la palabra para paz. Eirene quiere decir paz. Bueno, la raíz para pacífica viene de esa palabra. Es decir, es una vida que siempre está contribuyendo a la paz y no al disturbio en la congregación. Un hombre sabio, una mujer sabia de Dios, siempre son hermanos que van a contribuir a la pacificación. Recuerda, hermano, que el fuego se apaga con agua y no con nafta. ¿Qué dijo Jesús? Una característica de los ciudadanos del reino de los cielos en Mateo, capítulo 5, versículo 9. Cuando está hablando y enseñando acerca del sermón del monte. ¿Quiénes son bienaventurados ahí? Los pacificadores. Entonces, nosotros estamos puestos acá, hermanos, no para echarle leña al fuego. No para echar leña al fuego. El que es sabio, el que se rige por la sabiduría de lo alto y no por la sabiduría del mundo, que es terrenal, animal y diabólica, es un hermano que va a ir a poner paños de agua fría. No va a echar alcohol en la herida. Entonces tenemos que ser sabios en el trato los unos con los otros. Hay que ser pacífico, hermano. Hay que tener dominio propio.
Porque si no, vamos a estar igual que la congregación de Santiago, que había envidia, celo, divisiones, calumnia, chismes, murmuraciones. Eso no proviene de lo alto. No es puro en primer lugar, no es puro. Y en segundo lugar, no apacigua las aguas, al contrario. Recuerda siempre esto, que el fuego se apaga con agua, no con nafta. Es decir, nosotros tenemos que contribuir siempre a la paz de la congregación. Siempre. Es pacífica, dice Santiago ahí. El hombre sabio y la mujer sabia son hombres y mujeres de paz, son pacíficos. Entonces esa palabra justamente viene de la raíz para la palabra paz. Busca la paz no a expensas del error, sino en la búsqueda siempre de la reconciliación. Siempre de la reconciliación. Siempre buscando sanar las heridas. No abrirlas, sino sanar las heridas. Busca pensar lo mejor de su prójimo. No guarda rencor. ¿Se acuerdan cuando nosotros leímos no hace poco Romanos capítulo 14, versículo 19, con los hermanos del equipo pastoral, cuando Pablo decía, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pero un poco antes, ahí en Romanos 12, 18, Pablo dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Nosotros siempre podemos hacer algo para estar en paz. Yo eso lo decido, hermano. Usted cuando vaya a hacer algo o vaya a decir algo, usted piense, usemos la cabeza. Esto que yo voy a hacer o voy a contribuir, ¿proviene de la sabiduría de arriba? ¿Va a echar agua o va a echar nafta? Eso es sabiduría, hermano. Eso es sabiduría, porque dice que el necio enseguida hace ver su enojo. Hay que ser sabio. Yo sé que hay veces que tendremos la razón o no tendremos la razón, no importa, acá hay que contribuir a la paz, a la mutua edificación, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Entonces esta sabiduría contribuye a la paz, es un sello de un hijo de Dios o una hija de Dios que realmente va creciendo en sabiduría. Son personas que se apartan de todo tipo de problemas, buscan siempre la paz. En Hebreos 12:14 dice allí, seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, hermano. Buscar la santidad es tan importante como buscar la paz. Jesucristo no vino a crear una guerra mundial. No vino a crear una guerra. Él vino a ponernos en paz con Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él fue el ejemplo más grande de pacificación y nosotros tenemos que ser ese ejemplo. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de ser como Jesús. Ser como Jesús. Y bueno, dice ahí el escritor de los Hebreos, debemos de seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Y el Salmo 34, versículo 14 dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. Hermano, en todas las cosas busca la paz. En todas las cosas busca apartarte del mal. En todas las cosas sigue la paz. Y es tremendo cómo la bendición de Dios está en una persona que es pacificadora, hermano. En un cristiano que siempre es pacífico, es increíble. La bendición de Dios está de continuo en una persona así. Es de tan estima y de tan grande bendición en las manos de Dios, un creyente que siempre busca la paz. Siempre son de esos creyentes pacificadores, porque son sabios, son instrumentos de Dios. Recuerda que el diablo quiere reventar esta iglesia, el diablo quiere dividir esta iglesia. Y yo no estoy para hacer el trabajo del diablo, yo estoy acá para hacer el trabajo de Dios. El trabajo del diablo no. Yo estoy acá como instrumento de Dios, no como instrumento del diablo. Yo estoy acá como instrumento del Espíritu, no como instrumento de la carne. Precisamos mucha sabiduría, hermano. Muchísima sabiduría. Muchísima sabiduría, porque cuando queremos volar, en vez de ser pacificadores, estamos contribuyendo a la obra del enemigo, que es dividir, no contribuir para nada a la paz. Así que esta sabiduría que contribuye a la paz es un sello de un verdadero hijo de Dios. Vimos la segunda, la primera es pura, la segunda es pacífica y la tercera es amable. Amable. ¿Eran amables los hermanos acá en la congregación de Santiago? No había amabilidad.
Eran hermanos que se trataban con rudeza, eran hermanos que se despreciaban, eran hermanos que hablaban mal, no había amabilidad. Entonces no había sabiduría de lo alto, porque Santiago sigue diciendo que esa sabiduría es amable. La palabra amable allí que Santiago está usando significa que la persona es gentil de espíritu, que es considerado, que es justo, que es equitativo, no tira para un lado, ¿no? Siempre es justo en sus pensamientos, en su reacción, es justo, es equitativo, es afable, es complaciente, es afectuoso, es agradable, es cordial en su trato con los demás. Da gusto ir a hablar con ese hermano, porque sé que aunque lo voy a corregir, el hermano es amable, no me va a echar, no me va a gritar, no me va a pegar un insulto, es amable. Esos son frutos del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que ser así. No tenemos que ser un perro bulldog. Tenemos que ser hijos de Dios, tenemos que saber hablar, aún con nuestras diferencias, no importa. Tenemos que ser amables, hermanos. Es amable, o sea, afectuoso y agradable, cordial con su trato. En Filipenses, en el capítulo 4, allí en esa carta, el versículo 5, Pablo dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Vuestra gentileza sea conocida. Yo me pregunto, ¿no? ¿Qué testimonio o qué impresión tendrán las personas afuera de nosotros? ¿Somos gente gentil? ¿Somos gente conocida por nuestro carácter afable? ¿Quiere la gente hablar con nosotros? ¿Somos conocidos? ¿Es nuestra gentileza conocida por los de afuera? ¿O somos igual que los de afuera en el trato con nuestros semejantes? Cuando se nos salta la llave térmica, ¿qué hacemos, hermano? Necesitamos esa sabiduría de lo alto, que es pura, que es pacífica, que es amable en el trato con el otro. Eso es lo que Dios quiere. Eso es priorizar la vida espiritual, hermano. Eso es priorizar nuestra vida espiritual. La vida espiritual no son las cosas que hacemos, las cosas que tenemos. La vida espiritual pasa por nuestro corazón, por nuestra relación genuina con Cristo, con Dios. El resto es una periferia. Nos tenemos que preocupar en esto nosotros, en crecer y madurar desde el punto de vista espiritual, en cultivar estas virtudes, en ser sabios realmente. Porque necesitamos, para vivir esta sabiduría, hermanos, necesitamos, más que nada, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Dios quiera que sí, que seamos conocidos por nuestra gentileza. La cuarta característica es benigna. La sabiduría terrenal, animal diabólica, es perversa, maligna. Había creado un conflicto en esta congregación terrible. Pero cuando está la sabiduría de lo alto, entonces es benigna. ¿Hace mal la sabiduría de arriba? No, porque primeramente es pura, recuerde esto. Porque la fuente que viene es pura. Entonces, ¿algo realmente sabio de Dios puede perjudicar a un hermano? ¿Puede perjudicar a toda una congregación? No, entonces eso me dice que no viene de Dios. O eso proviene de la carne del hermano, o el hermano está siendo incitado por Satanás para hacer esa obra destructiva. Pero dice que es benigna, no es mala. La sabiduría de Dios nunca va a ser nada mala. La sabiduría de Dios nunca va a ser nada en perjuicio del otro. Al contrario, la sabiduría de Dios es para bendecir, es para fortalecer, es para purificar, es para edificar a la iglesia. Es benigna. Es benigna. Pero también esa palabra benigna puede traducirse como complaciente, compasivo, apacible. Significa que la persona es fácilmente persuadida por la verdad. Porque Santiago les dice ahí, hermanos, no se hagan tan solamente oidores olvidadizos de la palabra de Dios. No se hagan oidores sino hacedores. Entonces en el contexto también nos quiere decir que una persona que conoce la voluntad de Dios, que conoce la doctrina del Evangelio y sin embargo la está rechazando, es duro contra la enseñanza del Señor, entonces no está siendo sabio. Porque esa sabiduría, en el contexto, esa sabiduría que es benigna, justamente quiere decir que el cristiano es persuadido por la verdad. Entonces si estoy equivocado no me puedo endurecer. Entonces si estoy equivocado tengo que enderezar mi vida, mis pasos conforme a la palabra de Dios. No está chocando con la palabra de Dios. Si él sabe que tiene que cambiar, no resiste la palabra de Dios. No le pone un freno a la voluntad de Dios.
Eso también quiere decir benigna, es complaciente en hacer la voluntad del Señor. Sabe que está mal y va a cambiar, va a hacer la voluntad de Dios. Por eso algunos también lo traducen como sumiso o obediente a esa cuarta característica. Sumiso o obediente, donde Santiago dice que es benigna. La idea es que esta persona no está todo el tiempo rechazando o frenando con sus actitudes la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, bueno, esto es así, pero esa persona dice sí, pero tal cosa, o le busca la vuelta. No, esa persona que realmente está siendo incitada por la sabiduría de lo alto, entonces ella va a reconocer que la que tiene que cambiar es ella, no la Biblia. Pues la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es perfecta, la Biblia ve imperfecciones en mí, pero yo no veo imperfecciones en la Biblia. Soy yo el que tengo que cambiar a la luz de la Biblia y no la Biblia a la luz de mis críticas. Por eso Santiago dice, cuidado cuando se miren a la perfecta ley de la libertad. ¿Cuál es ese espejo? La palabra de Dios. Entonces es igual, el que escucha la palabra de Dios y no lo obedece, dice Santiago, como el hombre que se mira en un espejo, se considera como está, pega la vuelta y sigue igual. Bueno, o sea que es benigna, es complaciente. Es decir, la persona tiene su convicción sobre algo, pero está dispuesto a cambiar su postura si le dan razones válidas. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido que cambiar cuando nuestra inmadurez espiritual creíamos que teníamos razón en cierta enseñanza o cierta cosa y de repente nos dimos cuenta que estábamos equivocados y uno dice, acá me equivoqué, y uno echa para atrás? Entonces la palabra de Dios nos va moldeando, no la vamos resistiendo. Es una persona que está abierta a la persuasión, él no se cierra, no se revela, él está dispuesto a cambiar para mejorar. No es esta persona que dice esto o lo otro, aunque él está equivocado. Es una persona que está siempre dispuesto a cambiar. Es una persona que es enseñable, es una persona que no está resistiendo a la palabra de Dios. Es decir, el sabio siempre está dispuesto a cambiar su actitud. Siempre. Si a él lo convence por la verdad de la palabra de Dios que tiene que cambiar, quédese tranquilo que la persona sabia va a cambiar y va a pelear por cambiar, porque él quiere agradar a Dios, no se quiere agradar a sí mismo. Entonces esa sabiduría de lo alto, aquellos que la poseen siempre están dispuestos a cambiar, a modificar sus ideas o sus enseñanzas si no han sido buenas. Es decir, él no tiene problema en aceptar que se ha equivocado. No le cuesta equivocarse que se ha equivocado, que tiene que cambiar y está dispuesto a pedir perdón. Y la situación lo amerita, no tiene ningún problema porque él es sabio y esa sabiduría es benigna, es complaciente, no frena la voluntad de Dios. Al reconocer que está mal, que hay cosas que cambiar y las va aplicando a su vida. Es un cristiano sabio, pero el que resiste la voluntad de Dios no es sabio. El que sabe lo que Dios desea de él, pero no lo pone por obra, no tiene sabiduría. Además, se vuelve un necio porque sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y Santiago le dice que eso es pecado. Así que él está dispuesto a cambiar. Sé que tengo que cambiar esto, Señor. Ayúdame. Sé que estoy equivocado, o sé que tal creencia que yo tenía antes estaba equivocada. Ahora sé que esto es verdad. Ayúdame, Señor. Bueno, estar orando siempre por cambios positivos en nuestra vida que nos vayan haciendo crecer espiritualmente. La quinta característica que vemos ahí de Santiago dice que es llena de misericordia y de buenos frutos. Está llena de misericordia y de buenos frutos. La otra sabiduría era lo contrario. No había misericordia y no había ningún tipo de buenos frutos. Así que la sabiduría de Dios produce en nosotros compasión por los demás. La sabiduría terrenal, desprecio por los demás. La sabiduría de lo alto produce compasión por los demás. No somos indiferentes a las necesidades de los otros. La sabiduría de lo alto produce eso en los verdaderos creyentes, la compasión por los demás, y nos va a llevar a ser bondadosos por los más necesitados. No va a dar vuelta nuestra cara cuando hay una necesidad. Y Santiago ya había dicho, hermanos, que la verdadera religión que se manifestaba, ahí en el capítulo 1, en el versículo 27, era visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Ustedes realmente quieren ser religiosos, dice Santiago. Bueno, la religión no consiste en saber mucho o en debatir mucho acerca de doctrina o acerca de escatología o de lo que fuere, no.
¿Quieren ser realmente religiosos ustedes? Tienen que visitar a las viudas y a los huérfanos de su tribulación. Esa es la verdadera religiosidad. Pero la religión mundana, la religión sin Cristo, no produce misericordia. Esa era la religión de los fariseos. ¿Se acuerdan? Los fariseos hacían largas oraciones, pero despojaban a las viudas de lo poco que tenían. Porque no tenían compasión. La religión sin Cristo no produce compasión por nadie. Es egocéntrica. Los fariseos eran impresionantes, porque no tenían a Dios, lo único que tenían era una religión. Y la sabiduría de lo alto produce compasión, hermano. Produce compasión. Recuerda que no solo uno como pastor tiene que andar en los hospitales, en los geriátricos, ir a ver a un enfermo. Por eso Pablo dice que Dios puso, Efesios 4:11, puso pastores maestros. ¿Para qué? Para preparar, equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Que toda la iglesia sirva afuera. Si usted tiene oportunidad, hágalo usted. Si uno tiene oportunidad, va, por supuesto, pero si yo hoy o mañana no puedo, y gracias a Dios que hay hermanos que lo hacen. Bueno, eso es la obra del ministerio. Sentir compasión por el otro. Y eso lo da la sabiduría de lo alto, sentir compasión. Miren lo que Santiago ya les había enseñado ahí en el capítulo 2 a estos hermanos que no tenían compasión por nosotros.